Sabemos que ha sido sentenciado a 20 años en primera instancia por la recepción de soborno y lo que la Fiscalía ha podido acreditar, ¿no?, que a partir de eso se ha tomado la decisión, es que Toledo recibió un soborno de 30 millones. Pero aquí hay una pregunta que se hizo una investigación con Rodrigo Cruz, donde se hablaba de que se había acreditado una cantidad de dinero, pero habían 13 millones que nadie sabía exactamente a dónde habían terminado, ¿no? En manos de Maiman. Había un acuerdo entre la Fiscalía y Maiman para que se quede con ese dinero, pero ha aparecido en esta investigación de Carlos Hidalgo información de Rodrigo Cruz, información que señala a una de las torres más famosas del mundo, que es la torre de Donald Trump, ¿no? Nada menos que el expresidente de los Estados Unidos. Y esto, que parece una cosa descabellada, tiene una explicación. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban esos millones? ¿En manos de quién se quedaron? ¿Y qué ha aparecido, ¿no?, vinculado al caso en la torre de Donald Trump? Este es un reportaje de Rodrigo Cruz. Por rato sonriente, burlesco, pensativo, desafiante, aunque por momentos inquieto, sorprendido y finalmente resignado. Estos fueron los diferentes estados del expresidente Alejandro Toledo a lo largo de las 4 horas que duró su lectura de sentencia anticipada el lunes 21. Especialmente en este momento, cuando los jueces del segundo juzgado penal de la Corte Superior Nacional dieron a conocer su veredicto. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. Y también en calidad de autor del delito de lavado de activos. En consecuencia se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos. Una sentencia histórica que todavía no ha terminado. En Punto Final, le vamos a contar una historia poco conocida, que está relacionada a la ruta de los 30 millones de dólares que Odebrecht entregó al amigo de Toledo, Joseph Maiman, como soborno para construir los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Además, les contaremos cómo esa ruta termina conectada a este lujoso departamento en uno de los edificios más famosos en Florida, Estados Unidos, el Trump Royal, relacionado al expresidente estadounidense y hoy candidato presidencial de los republicanos. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Luego de 175 audiencias, de haber escuchado a más de 100 testigos, de analizar más de 1000 pruebas documentales y de la revisión de un expediente de más de 173.000 folios, el autodenominado Cholo Sano y Sagrado, o como él mismo se llamaba, el error estadístico que llegó a la presidencia en el 2001 con su partido Perú Posible, fue declarado responsable de esos 2 delitos. Mi cholo es sano y sagrado. Que en síntesis se podría contar así: haber pactado con la empresa Odebrecht la entrega de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica a cambio de más de 30 millones de dólares en sobornos, los cuales fueron pagados a través de empresas y cuentas offshore de Joseph Maiman, el amigo de toda una vida de Toledo. En consecuencia, deberá quedarse en prisión hasta el 22 de octubre del 2043, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, representado en el fiscal José Domingo Pérez. Creo que estamos dando los resultados de que este trabajo, el esfuerzo que se lleva a cabo desde el Ministerio Público, se ha podido lograr esta condena ejemplar contra el expresidente Alejandro Toledo.
Toledo es el segundo expresidente peruano condenado por un delito de corrupción y es el primero en el caso Lava Jato. Es una sentencia de primera instancia. Es una sentencia que ha recogido la imputación fiscal, la ha hecho suya. Ustedes han escuchado con los errores incluso de tiempos, pero finalmente es la decisión de este colegiado. La defensa va a interponer el recurso de apelación. Este jueves 31 de octubre será la lectura íntegra de la sentencia. Es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país. ¿Quién está detrás de esto? ¿Con cuánta plata? ¿Y de dónde sale la plata? Toledo ya fue condenado. Sin embargo, de la historia de los pagos solo conocemos una parte, principalmente la que termina con las compras inmobiliarias que hizo a través de la empresa costarricense Ecoteva, fundada por su suegra Eva Fernenburg. Eso, hay que recordar, significó una fracción de los 30 millones de dólares de las coimas pagadas a través de las empresas de Joseph Maiman. Ahora, en Punto Final, les vamos a contar una historia que no forma parte de la sentencia histórica que recibió el expresidente, pero que está relacionada a la ruta de los millones de dólares perdidos, que termina conectada a este lujoso edificio, el Trump Royal, en las paradisíacas costas de Florida, en Estados Unidos. En la audiencia, el colegiado dijo lo siguiente. Este acusado, para hacerse del dinero de soborno, realizó los siguientes actos. Convenció a su amigo Joseph Maiman para que sea el intermediario mediante sus empresas para que pueda recibir, él dice, así lo dice también Maiman, contribuciones de los contratistas brasileros. Joseph Maiman, en su declaración como colaborador eficaz antes de su muerte, le dijo a la fiscalía que utilizó 3 de sus empresas offshore para recibir los sobornos no solo de Odebrecht, sino también de Camargo y Correa, Merhaft, Trailbridge y Warburg. Pero para entender mejor este caso, hay que recordar la ruta del dinero. Estas son las empresas offshore que utilizó la compañía Odebrecht y Camargo y Correa para pagarle soborno al expresidente Alejandro Toledo. Y este es Warburg, la compañía de su amigo Joseph Maiman, la cual fue utilizada para recepcionar el dinero ilícito, en total 30 millones de dólares. Recordemos que de Warburg se transfirieron los 30 millones de dólares a otra compañía de Joseph Maiman, llamada Confiado International Corp. Fue de aquí donde se llevaron los 17 millones de dólares a Costa Rica. Evidentemente, quedó un saldo. La historia que se conoce es este esquema de lavado que empleó el expresidente para utilizar el dinero de los sobornos que provenían de Confiado International. Esta empresa, controlada por Maiman, transfirió más de 9 millones de dólares a la empresa costarricense EcoState y 8 millones a Milan Ecotech, para que finalmente le enviara más de 16 millones de dólares a Ecoteva Consulting Group, empresa de la suegra de Toledo, que mandó más de 5 millones de dólares al Perú. Esta plata, como es público, se utilizó para la compra de inmuebles y pago de hipotecas en beneficio de Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp. Lo que no se conoce es lo siguiente: ¿qué pasó con los más de 13 millones de dólares que quedaron en las cuentas de Confiado International Corp? Esta empresa bajo control de Maiman, fundada en Panamá en el 2003, con cuentas bancarias en Suiza, fue la que aglomeró todos los sobornos recibidos por Odebrecht y Camargo y Correa. Según ha podido conocer Punto Final, documentos bancarios obtenidos mediante asistencias judiciales de Estados Unidos y Suiza, al menos 8 millones de dólares que estaban en Confiado International Corp fueron a parar a una cuenta en dólares de este banco suizo Privé Edmond, a nombre de Sphira Maiman, madre de Joseph Maiman. Lo más interesante sucede después. Según este esquema, Sphira Maiman luego transfiere al menos 700,000 dólares a una cuenta de la empresa offshore de nombre Esmeralda Corp, también de la familia Maiman, de acuerdo a las comunicaciones del banco suizo. Vean ahora estos recibos. Son pagos hechos por la empresa Esmeralda Corp a una cuenta en Nueva York, de una empresa fundada en las Islas Vírgenes en el 2009 de nombre Neshama Holding Group,
Los montos de los recibos son de $700.000 girados en febrero de 2011 desde el banco suizo antes mencionado. También está este otro documento. Vivian Robinson Catherine, trabajadora del banco suizo, recibió instrucciones de Michelle Maiman, hermana de Joseph Maiman, de transferir $300.000 a la cuenta de Esmeralda Corp para que después estos sean enviados a la misma Neshama Holding. ¿Qué es Neshama Holding Group? En octubre del 2021, el portal Convoca informó que esta empresa recibió al menos $200.000 de una de las empresas que Odebrecht utilizaba para realizar sus pagos ilícitos bajo el codinome Campaña NAC2 de fecha 21 de marzo del 2011, en plena campaña presidencial de ese entonces. Neshama Holding Group, de acuerdo con lo informado por el medio periodístico, está relacionado al empresario textil Simon Fishman-Tao, quien negó algún tipo de relacionamiento con esa sociedad. Pero documentos como este, presentados por la página web Convoca, sostienen lo contrario. El señor Maiman hoy día sé que es un gángster a nivel internacional con corbata y avión propio. Y se acercó a nosotros. Hoy quiero que ustedes sepan que tenemos la ruta del dinero que surgió de la complicidad de Odebrecht con la organización del señor Maiman. Y ha hecho lo mismo en 8 países de América Latina y en 4 países de Europa del Este. Ahora vayamos a este lujoso edificio en Florida. ¿Cuál es la vinculación? De acuerdo con información de las asistencias judiciales hechas por Suiza y Estados Unidos, Neshama Holding Group realizó 2 transferencias bancarias a la cuenta del estudio de abogados Arnstein & Lehr LLP por más de $1.700.000 en noviembre del 2011 por la compra de un lujoso departamento en este imponente complejo inmobiliario del Trump Royal del expresidente de Estados Unidos y hoy candidato presidencial de los republicanos. Este departamento cuenta con 3 dormitorios, 3 baños y está valorizado en casi $3 millones de acuerdo con estos registros web. Además, los registros señalan que este inmueble fue adquirido en noviembre de 2011 por la empresa Royal Florida Enterprises por $1.700.000. Luego hubo un traspaso en enero de este año a favor de Jeffrey Fishman-Feldman, hijo del empresario textil Simon Fishman-Tao. Actualmente, de acuerdo a estos registros, el inmueble es propiedad de la empresa J International LLC. Fuimos a buscar a Fishman a su domicilio en San Isidro, pero no lo encontramos. Vamos a buscar a Freddy Fishman. En otras palabras, aún no se conoce del todo lo que sucedió con el dinero que recibió el expresidente Alejandro Toledo. Lo que sí sabemos es que la plata provenía de la corrupción en su gobierno. Una tarea pendiente de las autoridades es dar con el paradero de los millones perdidos. La certeza de la sentencia contra Toledo a 20 años en esta primera instancia tiene que ver con la recepción de soborno. Lo que ahora tiene que haber respuestas es esos millones que se quedaron, ¿dónde y en qué fueron utilizados? ¿No? ¿Se fueron a la tumba con Maiman o hay una explicación adicional, una buena investigación de Rodrigo? Pero tenemos al primer condenado en el caso Lava Jato, Ollanta, otro expresidente que ya está en proceso. Él está procesado por lavado de activos desde hace 2 años y medio, también por la presunta recepción de dinero de Odebrecht y de OAS. Esto va a ocurrir en las próximas semanas. Pero hay un tercer expresidente que mañana estará sentado en el banquillo de los acusados porque comienza el juicio oral y estamos hablando de Martín Vizcarra.